Bueno, bueno, entonces, la última, o sí, sí, son estas cuatro características las que plantea Bolaño en relación al signo, y la última que plantea tiene que ver con la neutralidad del signo. Y esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Él va a plantear que el signo, que la palabra es neutral. Y acá lo que podemos hacer es recurrir un poco a pensar, ¿no? Solamente en este punto, a pensar en este sistema que plantea Saussure, ¿sí? Dice, bueno, las palabras forman parte de un sistema, están ahí, la única realidad que tienen es la de existir y oponerse a las otras palabras, y nada de lo que tiene que ver con lo exterior las afecta. Bien. Vologinov y muchos de los autores que van a venir después toman este punto para decir que, bueno, que lo cierto es que la palabra o el signo son neutrales, ¿sí? Es decir, que en sí, en su constitución, ¿sí? No tienen ningún componente, no tienen nada en su constitución como palabras, como signos que, que las hagan o les permitan estar marcadas, ¿sí? Sino que se van a convertir en un hecho ideológico, sino que se van a marcar, por ello no habla de acentuación, sino que van a estar o van a tener determinado acento en la medida en que ese signo o esa palabra entre a circular en sociedad, ¿sí? Empiece a formar parte de estos espacios de disputa, de lucha de clases, por ejemplo, ¿sí? Si la palabra, si el signo en sí mismo no fuera neutral, entonces no existiría disputa. A ver si se entiende esta idea. Si cualquier signo ya, eh, si fuera algo inherente al signo, ser, por ejemplo, algo bueno o algo malo, ¿sí? No existiría la posibilidad de la disputa. Si fuera algo inherente al signo, representar una determinada cosa o ser entendido de una determinada manera, entonces no habría disputa porque no habría posibilidad de discusión. ¿Sí? Vuelvo a un ejemplo que creo que trabajamos cuando vimos Saussure y lo vuelvo a meter acá, y después vamos a ver acá otros ejemplos en relación a esta idea de la acentuación. Nosotros cuando estábamos tratando de entender qué decía Saussure, cuando decía que, bueno, que el sistema de la lengua era cerrado y que nada de lo exterior, y que las palabras, la única existencia o el único valor que tenían los signos dentro del sistema era su relación entre ellos, eh, y que nada de lo exterior los afectaba. Habíamos puesto, creo, como ejemplo la expresión hijo de puta, ¿no? Lo habíamos comentado. Yo me decía, bueno, ¿qué quiere decir hijo de puta? ¿Cómo entendemos la expresión hijo de puta nosotros acá, por lo menos en el español rioplatense? ¿Cómo se entiende eso? Como un insulto a la madre de la Bueno, persona que se lo está diciendo. bien, como un insulto, ¿sí? ¿Solamente como un insulto se puede entender eso? Una ofensa, no sé si se considera lo mismo, pero creo que no. Ujú, Una falta de respeto. ujú. Hay Y muchas formas, como para decirlo, digamos. muchas formas que van en la misma línea, Nacho, de lo que estás diciendo. ¿Nunca escuchaste la Sí. expresión, por ejemplo, che, qué hijo de puta Messi, qué bien que juega al fútbol? También los argentinos decimos que hijo de puta es una forma de como decir, Como un halago, ¿no? claro, Como un o sea, halago. siendo honesto, profe, tenemos un idioma muy complicado y la verdad que decimos 20 cosas para una cosa, o sea, es como decir, Sí, somos re el boludo complicados. también, vos a un amigo le decís, che, boludo, así, y a uno, qué boludo este pibe, como en forma de insulto. Sí. Pero creo que también esas formas, corrígeme si estoy en lo estoy mal, es la forma del tono de la voz, podría decirse, ¿no? No, bueno, E sí, influye, lo que el tono va. de la voz Sí, 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 influye, está bien, pero no, sí, está bien, sí, 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 pero que no es a vos. lo que vos querés ir. Tal cual, sí. En
está bien lo que estás diciendo. Sí, no es la forma de decir, hijo de puta, que decir, sos un hijo de Claro. puta. Definitivamente hay una cuestión que tiene que ver con la entonación y una cuestión que tiene que ver también con lo gestual. Absolutamente, sí, pero digamos, no importa eso. A lo que acá está, es como en Chile con, sí, no sé si weón, creo que se pronuncia así. También pasa lo mismo, Borja, también en algunos contextos puede ser utilizado como un insulto y en otros contextos como algo, como un elogio, ¿no? Para resumir. Desconozco, te pregunto por eso. Está bien, bien, bueno. Entonces sí. Bien. Entonces, el punto es cómo, digamos, cómo es posible este fenómeno, ¿no? ¿Cómo es posible este fenómeno? Que el mismo signo, ¿sí? En un contexto sea un insulto, en otro contexto sea un elogio, pero digamos, esto tratemos como de abstraer un poquito, abstraer en el sentido de, de mirar un poco el fenómeno lengua, el fenómeno lingüístico, lo que como quieran llamarlo ustedes, desde un, si fuera posible, ¿no? Desde un lugar un poco más exterior, como analistas, ¿sí? Y pensemos, o sea, ¿cómo puede ser que el mismo signo, ¿sí? Yo lo use para insultar y para elogiar, para cosas tan distintas, ¿sí? Es un poco, debería por lo menos llamarnos la atención, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser? ¿Por qué puede ser que suceda eso? Justamente lo que ya planteaba Saussure y que Bologinov retoma es esta idea que entonces el signo es algo neutral. El signo en sí mismo es neutral. El signo en sí mismo no sirve ni para elogiar ni para insultar. O mejor dicho, sirve para todo. Al ser neutral lo puedo usar para cualquier cosa. El punto es el acento que se le ponga desde afuera a ese signo, ¿sí? El acento, de qué manera, ¿sí? Se lo va a acentuar. Estos ejemplos que estamos poniendo acá, vamos a usar una palabra como insulto o como un elogio, son formas por ahí más individuales, ¿no? Por supuesto que Evolutionov trabaja con ejemplos un poco más complejos. Y justamente por eso estoy diciendo de corrernos por ahí, lo puse como ejemplo, pero de corrernos de la idea del insulto y el elogio. Mirla me está preguntando por la intencionalidad, porque Voloshinov va mucho más allá de la intencionalidad. En el elogio o en el insulto hay una cuestión individual, ¿no? Yo diciendo que hijo de puta Messi, qué bien que juega al fútbol, ¿sí? Hay más una cuestión, qué sé yo, más individual, ¿no? De intención individual. Él cuando habla cuando habla entonces del signo como neutral, pero él habla de acentuaciones, valoraciones, pesos distintos en la sociedad, no pasa por cuestiones individuales, justamente de lo que venimos hablando, sino que pasa por cuestiones ideológicas, ¿sí? Y que entonces ya no tiene que ver con lo individual. Bien, yo creo que cuando les comenté, empezamos a trabajar con Bologinov la primera clase que lo traje, comentamos el ejemplo de la ocupación, ¿no? Pensemos en estos días en el término ocupación, en relación a la ocupación de terrenos. Lo habíamos comentado acá, si no me equivoco, ¿no? Que yo les preguntaba, bueno, hoy en día el término ocupación en nuestra sociedad, en este momento, ¿qué significa? Y entonces ¿fue acá o yo por ahí me estoy confundiendo yo creo que fue acá, con los chicos de la otra Sí, fue comisión. acá, profe. Ah, bien, gracias Romina. Bien, el término ocupación entonces que para alguien podía ser entendido como un derecho y para alguien puede ser entendido como una usurpación, ¿sí? Bueno, el derecho de alguien a tener una tierra y una usurpación, quedarse con algo que no te pertenece, ¿no? Entonces, cuando Voloshinov dice que la palabra es un hecho ideológico, que la palabra es ideología, lo que está diciendo también, y volvemos al principio, ¿no? Cuando decíamos, bueno, él va a analizar el signo en una sociedad que está dividida en clases que están en constante disputa. Y él va a decir, bueno, el signo
forma parte de esa disputa. Las clases sociales se van a estar disputando. Nosotros vamos a ampliar un poquito más el sentido, no nos vamos a quedar en la ideología pensada solamente desde lo económico, no vamos a ir vamos a pensar en la ideología como algo más abarcativo, más amplio que solamente lo económico. En cualquier caso es la palabra como un elemento de disputa. Bueno, como un elemento de disputa en el sentido de quién se queda con esa palabra, digamos, uno lo puede pensar así como metafóricamente, no como quién se queda con esa palabra, pero en realidad lo que está en juego es qué grupo social, ¿sí? Qué colectivo, qué grupo social es el que va a determinar imponiendo la acentuación que va a tener esa palabra. Qué grupo social va a terminar imponiendo, en definitiva, su visión del mundo. ¿Sí? ¿Qué es una ocupación, entonces? ¿Sí? ¿Qué valor va a predominar en nuestros días, en nuestro momento? ¿Qué valor, qué acentuación para ese término, para esa palabra, para ese hecho ideológico? ¿La de ocupación como derecho o la de ocupación como usurpación? ¿Sí? Bueno, ya quedó claro, pero no sé si en términos lingüísticos, pero en general, ¿no? Bueno, y por supuesto, como está en constante disputa, ¿sí? ¿Quién impone la acentuación? ¿Quién impone la valoración que va a tener un determinado signo? Que insisto, digamos, no hay nada inherente en la palabra, por ejemplo, ocupación, para que eso sea algo visto como algo positivo, el signo, ¿no? Como algo positivo o negativo, para que sea pensado como una usurpación o que sea pensado como un derecho. No hay nada inherente al signo que nos haga entenderlo de una manera o de otra, sí tiene que ver con factores sociales, justamente porque es neutro es que puede ser una cosa o la otra, ¿sí? Eso también puede cambiar, ¿no? Como está en permanente disputa. Eh, y se van, digamos, midiendo los poderes de esa manera, algo que en un determinado momento es una cosa, en otro momento puede ser otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo creo que les había pedido, pero que ya pasó hace bastante, que ustedes trataran de pensar algunos ejemplos en relación a esto. ¿Se les ocurre ahora algún ejemplo de elementos lingüísticos, de signos, de palabras que estén así en disputa en este momento? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Si se la ponen una X, una arroba, una E, Bueno, es medio complicado. todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, evidentemente, es un claro ejemplo de esto que plantea Voloshinov. No la forma en la que se materializa eso, Romina, por ahí, ¿no? Si le ponemos una X, una arroba, o si hablamos la E, en realidad yo creo que ahí no hay una disputa, en realidad nadie se va a pelear, nadie de los que dice nosotros se va a pelear con alguien que en vez de una E pone una arroba. Sí, digamos, la confrontación no está ahí, la confrontación está entre el lenguaje inclusivo sí o el lenguaje inclusivo no. Incluso yo estaba pensando que hasta con la misma palabra inclusivo se ha convertido en un elemento de disputa, ¿sí? ¿Qué significa inclusivo? ¿Qué es inclusivo en este momento en nuestra sociedad? Les pregunto, ¿con qué tiene que ver la inclusión? Decimos inclusivo y a qué nos referimos, ¿de qué estamos hablando? La mujer, ya que los términos originales plurales eran el mismo que se usaba para los hombres, el sexo Uh-huh. masculino, decir masculino de las palabras, o sea, los lazos. Y solamente con la representación de la mujer, por ejemplo, en los términos que no tenían morfología de género, como por ejemplo un presidente. A mí algo que me Profe, llama con la mucho la idea atención, de aceptar al otro, con la idea de aceptar ¿A qué otro, Mirla? al otro en su diversidad, digamos, ¿En qué diversidad? ¿De qué que hablamos cuando puede ser, hablamos de diversidad? no binario. y Uh-huh. no solamente en eso, por ahí
porque bueno, también está en disputa esta palabra de la discapacidad. Bueno, es que ahí quería llegar yo. Ahí, a ese punto quería llegar yo. ¿Te parece que cuando hablamos en este Sí. momento de inclusión o de diversidad, me parece Sí. que ahí hay otra disputa, lo estoy planteando. Esto, por supuesto, no está en ningún Ujú. libro, no vamos a encontrar la respuesta. Sí. Mi pregunta es, en este momento, hoy, noviembre del 2020, en Argentina, cuando hablamos de diversidad, ¿estamos hablando de diversidad que tiene que ver con capacidades diferentes? ¿O estamos hablando de diversidad sexual? Me parece que se mezcla, profe. Bueno, se En ese mezcla justamente porque están en disputa. sentido. Se mezcla justamente porque están en disputas, pero yo creo que Sí. ahí hay como una, lo estaba pensando Depende anoche del mientras. contexto, profe. No sé si depende del contexto. Yo creo, que ahí también hay una lucha más como entre minorías. Entre minorías Sí. también hay minorías que son más mayoría que, digamos, más grandes que otras minorías, ¿no? Y me parece que ahí también hay una, digamos, podemos presenciar una disputa de qué significa diversidad. Yo creo que hoy, cuando alguien habla de diversidad, está hablando de diversidad sexual, ¿sí? Que tiene que ver con el género. Y por eso te decía, Romina, que no solamente con la presencia de lo femenino o la mujer, sino de algo un poco más amplio, pero siempre pensando en cuestiones de género. Y por eso después, creo que esto también en algún momento lo habíamos comentado, ¿no? Muy de meme o no sé cómo se llaman, de comentarios estos en Facebook y estas cosas, fotos y qué sé yo, si querés ser inclusivo, ¿por qué no aprendes lenguas de señas? ¿No? Alguna vez leí por ahí en Facebook Sí. que alguien decía, si querés ser inclusivo, aprende lengua de señas. Como si una cosa quitara la otra, ¿no? Sí, bueno, ok. ¿Por qué no? ¿Por qué estás asumiendo que porque uso lenguaje inclusivo no me interesaría aprender lengua de señas, ¿no? Fíjate, el prejuicio del otro. Y bueno, y podemos en realidad también ser un poquito más incisivos y decir, ¿y por qué vos en vez de pedirme que estudie lengua de señas no me pedís que estudie mapuche, por ejemplo? O no me pedís que estudie guaraní, que es la segunda lengua más hablada en Argentina. Y tenemos provincias bilingües. Digo, ¿por qué la inclusión pasa por capacidades diferentes y no podría pasar, por ejemplo, por aprender las lenguas originarias de América? Digo, si queremos ir más allá en la discusión. Entonces me parece que independientemente de que hay, evidentemente hay claramente una disputa, por ejemplo, con el término presidente, presidenta, con esa tensión que se genera, ¿no? Y que existe hoy. Vamos a encontrar medios de comunicación en donde vamos a encontrar solamente presidente para hombre y mujer y otros en los que vamos a encontrar el par presidente-presidenta. Ahí hay claramente una disputa. Pero más allá de eso, me parece que hasta la palabra inclusivo se está convirtiendo también. Bueno, qué grupo le va a poner su sello? ¿Sí? ¿Qué grupo le va a terminar dando el valor que le quiere dar? ¿Sí? Y bueno, por supuesto que esto después puede cambiar. El otro día, Profe, sí. y la palabra, bueno, será que por ello estoy como muy inmersa en eso ahora, pero la palabra discapacidad también está como en disputa, en el sentido de que por ahí no muchos aprueban esta palabra como discapacidad y otros dicen que no, que son necesidades Sí, bueno, porque después especiales. también ahí aparece un concepto que es recontra nuevo que no lo, digamos, digamos, es muy moderno, es de los últimos años, que tiene que ver con lo políticamente correcto, ¿no? Que ahí, bueno, tenemos otro mundo también para sumergirnos y no lo vamos a hacer, pero me parece que también pasa bueno, por un lado, porque no creo que solamente pase por ahí, pasa un poco por por lo políticamente correcto, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir en público. Y bueno, y después, por supuesto, que cuestiones que tienen que ver también con precisiones de gente que sabe y que te puede argumentar y, y por la... Vamos, una realidad que es que el signo, una realidad desde la perspectiva de estos lingüistas, que es que el signo y la palabra son neutros, pero evidentemente hay palabras que están mucho más marcadas que otras, ¿sí?
Igual, de todas formas, y ahora van a ver los ejemplos que voy a poner, qué sé yo, no sé. Yo creo que la palabra discapacidad es una palabra muy, muy, muy marcada. También no entiendo, qué sé yo, qué es, bueno, es que es muy complejo. ¿Qué son las capacidades? Después uno tendría que pensar qué son las capacidades, ¿no? verdad. Qué sé yo. Entonces, por esto, no sé, hoy creo que la palabra discapacidad es una palabra que duele, que, que molesta, que incomoda, que, bueno, de hecho, hay mucha gente que hasta lo usa como insulto, se mezclan un montón de cosas, qué sé yo, por ahí un día en que nos planteemos a ver exactamente qué es una capacidad, por ahí la palabra discapacidad tiene un peso distinto. Qué sé yo, no sé. Yo leí, profe, que la palabra, digamos, discapacidad, primero que entre los especialistas ya no se ponen de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque algunos dicen discapacidad, otros dicen necesidades especiales, porque Bueno, no viste que hay yo como una puja entre hablé de eso. capacidades diferentes porque Claro, no es un tema del que manejo absolutamente, pero me da la sensación de que, bueno, no sé, algo que me resulta similar en cuanto a esta cuestión de lo políticamente correcto, nadie habla de indios, cuando desde hace 10 años, bueno, sí, hay gente que habla de indios y justamente esa es la sí. gente que a mí por ahí no me gusta, ¿no? Pero ¿quién habla de indios? Nada, son los pueblos originarios, ni siquiera aborígenes, Profe, son con los eso pueblos también hay una originarios. disputa, porque sí, pueblos originarios, comunidades originarias, Uh-huh, ahora he leído por ahí, más que nada en el diseño curricular. Yo soy uh-huh, docente uh-huh, de inicial y secundaria, y uh-huh, también hay una puja con eso. O sea, a veces totalmente. no se sabe si son aborígenes, comunidades originarias, pueblos Uh-huh. originarios, bien textos que sea indios también, ¿Textos de dónde? ¿De cuándo? de primaria, ¿Pero de textos de cuándo? primaria. ¿De ahora? Sí, en el texto de que tiene mi nena, que es de Capeluz, Uh-huh. dice eso y a mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención. Pero yo digo, Sí, ¿cómo? Porque no tiene nada, o sea, nada que ver, por lo que tengo entendido bueno, yo. y la verdad es que es un poco raro, la verdad es que es un poco raro. Sí, Son esos casos en los que uno, o sea, hay como una retroalimentación, ¿no? Entre los fenómenos sociales y lo que pasa con lo lingüístico. Muchas veces los fenómenos lingüísticos van adelante de los fenómenos sociales y marcan, ¿no? Esto, qué sé yo, la cosa del lenguaje inclusivo. Está ahí la RAE, que se acepta, si no lo acepta, ustedes ya creo que ya saben lo que pienso yo de la RAE. Ya está, o sea, ¿qué me va a venir a plantear? Encima la RAE va a venir a plantearse en Argentina, las universidades pueden o no aceptar el lenguaje inclusivo, me parece descabellado. Viene atrás, ¿no? Y hay otras formas en las que me parece que la norma, por ejemplo, esto de lo políticamente correcto, intenta marcar un camino, qué sé yo. Si uno empieza a nombrar las cosas de una determinada manera, vamos a decirlo menos ofensiva, eh, puede marcar también el cambio en lo social, ¿no? Si uno empieza a cuestionar cuestiones lingüísticas, pues puede, desde pautas sociales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si en un libro aparece pueblos originarios y deja de aparecer, y en los medios deja de aparecer el término indios y empieza a aparecer pueblos originarios, me parece que eso va a marcar luego como lo que se usa o no se usa en la calle. ¿Se entiende esto? O sea, muchas veces lo que se usa en la calle va adelante de la norma, de la forma en la que se va a usar, digamos, en la lengua estandarizada, y muchas veces la lengua estandarizada va a marcar la forma en la que se va a hablar en la calle. Y la verdad que lo de los indios me llamó mucho la atención. Básicamente porque no son indios, ¿no? Digamos, el punto estaría ahí, ¿por qué llamarle indio a alguien que no es un indio? indígenas, profe, acá lo encontré en el libro, indígenas, Ah, indígenas. Mira, con indígenas. indígenas no sé, pero también ya está medio que cayó en desuso, Sí. ¿no? Pero bueno, sí,
insisto, ahí me parece que el problema, sobre todo con indios, yo indígenas no sé exactamente dónde viene, no sé el origen etimológico de la palabra, pero con el caso de indios es básicamente porque no son indios, porque quedó esa idea que nos contaron en la escuela de que Colón creyó que había llegado a la India, digamos, ya no son, es como si nos llamaran a nosotros con un nombre que no es el nuestro, qué sé yo. Me molesta, no me molesta, bueno, no soy eso que me estás diciendo y tengo un nombre, entonces estaría buenísimo que me dijeras el que me corresponde. Pues hay formas que realmente se han usado, en el caso, volviendo al tema de la palabra discapacidad, bueno, que se han utilizado como insultos y entonces ahí es donde aparece el conflicto, ¿no? Bueno, e insisto, qué sé yo, no sé. A mí, si a alguien le dicen discapacitado, encima creo que está medio de moda, yo lo he escuchado entre gente menor. Profe, como la palabra en su momento de mogólico, Bueno, también era exactamente lo mismo, es una condición. y bueno, si uno lo piensa 3 minutos, te tendría que ofender más si te dijeran político que si te dijeran discapacitado. Sí. Prefiero que me digan discapacitado que me digan político, por ejemplo. Y nadie siquiera se lo plantea. Pero bueno, de estos puntos, por ahí los que son más... a los que Voloshinov le interesa analizar son los que pasan más por una cuestión eh, ideológica. Yo creo que estos también tienen que ver con una cuestión ideológica, lo de las capacidades diferentes, la discapacidad pasa por el lugar digamos, del el peso que tiene el conocimiento, el saber o la inteligencia, el determinado tipo de inteligencia, porque también después hay que pensar en eso, ¿no? La inteligencia que es. ¿Qué es ser discapacitado? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, ¿cuál es la inteligencia que valoramos en nuestra sociedad? Porque en principio no hay solo ser inteligente, no solamente hacer ejercicio de matemática o aprobar un parcial de tecnología, digamos, hay un montón de distintos tipos de inteligencia, distintos tipos de saberes que no se valoran en nuestra sociedad, pero no se valoran porque se eligió no valorarlos, ¿no? No porque no tengan valor. Pero bueno, por ahí los ejemplos que el estudio lo que propone Voloshinov pasa más por cuestiones ideológicas más relacionadas con lo político, ¿no? En términos generales. Y bueno, y tenemos un montón de ejemplos. Y esto es lo que quería llegar, porque justamente lo que pasa el signo, al no estar marcado, al ser neutro, y como decíamos antes, en algún momento una misma expresión puede ser un insulto y en el mismo momento ser un elogio, también ha pasado que palabras que han sido muy fuertes o muy marcadas, por ejemplo, como insulto, hayan sido apropiadas, digamos, se resignifiquen por el propio grupo que podía ser insultado con esa expresión. Y ahí también vemos una suerte de lucha, ¿sí? Por ejemplo, cuando dije hijo de puta, Nacho dijo es un insulto a la madre de una persona, por ejemplo, ¿no? Claramente cuando decimos hijo de puta nos estamos refiriendo a la persona a la que le estamos hablando y toda la reflexión sobre el término puta en esa expresión vino después, ¿no? Y de hecho entonces, como hubo una reflexión al respecto, la expresión hijo de puta viró, cambió, se metamorfoseó en otra expresión que es ¿cuál? ¿Cómo se dice ahora muchas veces en vez de hijo de puta? Estoy esperando que me contesten, ¿eh? En una
de, no sé, del 8 de marzo, ¿escucharíamos en una canción la expresión hijo de puta? No. ¿Cómo se transforma esa expresión? ¿Hijo de qué? ¿Hija de qué? ¿Se durmieron? Saben, ¿no? Bueno, de yuta, ¿no? ¿Escucharon alguna vez la expresión hijo de yuta? ¿Hija de yuta? Sí, Ah, por favor. sí, sí. Ah, ok, están ahí bien. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se rearma esa expresión? Justamente por lo que decías vos antes, Nacho, de la palabra puta como insulto, ¿no? Ahora, también en una marcha del 8M, por ejemplo, podemos ver muchos carteles reivindicativos de muchas mujeres diciendo sí soy puta, por ejemplo. Sí, soy puta, soy feminista, soy no sé cuánto, ¿sí? Como una apropiación del término. Un término que durante un montón de años se usó como insulto y ahora una apropiación y una resignificación de ese término, ¿sí? Si puta tenía que ver con la posibilidad o el derecho, con los derechos, sobre todo el goce sexual de la mujer, ¿sí? Piensan, ¿a quién se le dice puta? A una chica que salió con 3 pibes y es una puta, ¿sí? Frente al pibe que salió con 3 chicas es un genio, ¿sí? Si una puta es la que sale con 3 pibes y puede disfrutar libremente de su sexualidad, entonces el movimiento feminista se apropia de esa palabra y dice, sí, soy una puta, ¿sí? Entonces se lo apropia y se lo resignifica. Y entonces, ¿qué pasa con ese grupo de gente que veía a una mujer que salía con 3 hombres y le decía, sos una puta? ¿Qué le pasa a ese grupo? O sea, sigue siendo igual de idiota. Además, va a tener que buscar otro signo para poder manifestar sus idiotas. Va a necesitar, le robaron la palabra, ¿sí? Le robaron la palabra, ¿sí? El grupo, ¿no? Que durante, digo grupos porque no sé muy bien cómo llamarlo, pero digamos, esta minoría que o este grupo, no sé cómo llamarlo, que durante años fue insultado con esa expresión, con esa palabra, lo que hizo fue tomarla, se apropió de la palabra y te dice, sí, soy puta, ¿sí? La resignifica como algo positivo y deja al otro sin... Entonces ya, o sea, ¿cómo hago para insultarte si yo te digo puta y es un elogio? ¿Sí? Bueno, que es un poco lo que pasó yéndonos y poniéndonos, porque esto que es muy, por ahí queda muy en abstracto, ¿no? Que es un poco lo que pasó con el yegua y de la expresidenta, actual vicepresidenta, ¿sí? La expresión yegua, referido a una mujer que además era presidenta, era absolutamente descalificativo, evidentemente. ¿Quién? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugares se empezó a decirle yegua a la presidenta? ¿No? ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, justamente los grupos, los militantes, los seguidores de Cristina, incluso la misma Cristina en algún discurso dijo ella misma, no se autodefinió como yegua, sino que estaba hablando, no sé qué, algo nos diferencia, algo, no me acuerdo exactamente qué había dicho, pero esto que nos diferencia de los animales, porque las personas somos personas, los animales son animales, las yeguas son yeguas, riéndose y haciendo un guiño, y por supuesto después dijo los gatos son gatos, etcétera, etcétera. Digamos, se apropió, ¿no?, de ese signo, lo resignificó. Ustedes me estaban insultando, no ella sola, por supuesto que no son cosas que se hacen individualmente, ¿no? El grupo de militantes, los cristinistas, les cristinistas, si se apropiaron de ese término, lo resignificaron, ¿sí? Y entonces ese cartel que aparecía en las marchas opositoras de no sé qué la yegua,
aparece en las marchas de apoyo al kirchnerismo o al cristianismo con carteles del tipo sí soy yegua, ¿sí? Como un elemento absolutamente valorizado, ¿no? Entonces, nada, todos estos, nada no, un montón, todos estos ejemplos para que vean a qué se refiere Voloshinov cuando dice que la palabra es un signo ideológico, que la palabra es digamos, la forma material en la que se expresa la ideología, ¿sí? Y que es un elemento en disputa. Es un elemento en disputa entre grupos porque la sociedad está permanentemente en disputa y la palabra, digamos, la palabra o quién determina cuál es el valor de una palabra, valor en el sentido de Voloshinov es acentuación, es decir, qué significa una palabra, quién impone qué significa esa palabra, quién impone qué cosa considero yo un insulto, ¿sí? O, digamos, cuál es el grupo que lo va a imponer, ¿sí? Y entonces, de hecho, Voloshinov dice que la palabra es como la arena de lucha, ¿no? La arena como el lugar, como si fuera el ring de box, ¿no? De las clases. Digamos que es ahí en donde las clases se pelean, las clases sociales, ¿no? Se pelean para ver quién impone su valoración. La clase pasada, o alguna de las anteriores, con el otro grupo, con la otra comisión, estábamos viendo, bueno, nada que ver, ¿no? Pero miren lo que pasó. La imagen esa que analizamos desde PERS, de esta mujer un poco más grande poniéndole el pañuelo verde a una más chica, a una mujer más pequeña o a una niña. Y entonces le digo, bueno, ¿y esto para ustedes qué significa? Como lo pueden ver, y una alumna dijo, para mí es símbolo de sororidad, y otro dijo, para mí de adoctrinamiento. Y realmente me dio mucha risa, y bueno, después justamente surgió toda una situación en relación a lo que significa adoctrinamiento, ¿no? Entonces, ya bueno, cuando dijo adoctrinamiento yo lo sentí como, bueno, no sé, me pareció como un término fuerte, ¿no? Esta cosa también puede haber una cuestión generacional. Para mi generación, adoctrinar es que te adoctrinen, es que te laven la cabeza, que te metan un montón de ideología, sobre todo comunista y muy roja, y que te manden a la calle a luchar por tonterías que a nadie le interesa. Digamos, para mi generación, por ahí generaciones anteriores, el adoctrinamiento no está bueno, no está bueno, no es algo, no, o sea, yo no usaría nunca la palabra adoctrinar justamente porque por el peso que tiene y que ha tenido, y en realidad, o sea, adoctrinar es dar a conocer una doctrina, ¿no? Y puede ser política, puede ser religiosa, puede ser de distintos ámbitos. A mí todavía me genera un poco de cosa y de ninguna manera hablaría del feminismo, yo, porque seguramente hay mucha gente que lo piensa en esos términos, nunca hablaría del feminismo como un adoctrinamiento, ¿no? Se va a cortar, nos volvemos a conectar. Pero bueno, me causó un poco de gracia porque en la misma clase apareció esta tensión frente a un término, lo que puede significar para mí adoctrinar y lo que puede significar para otros, ¿no? La palabra tóxico, bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar y lo seguimos discutiendo, ¿sí? Porque ya se va a cortar.